Ceci, muchas gracias. Muy bien, muy buenos días para todos, en el nombre poderoso del Señor, los bendigo, tanto a los que estamos aquí presencial como a los que estamos conectados en esta mañana. Es una gran bendición, es un gran privilegio que podamos congregarnos, que podamos vivir completamente con esa libertad, donde podemos venir a escuchar la palabra del Señor, amén. Hay lugares donde la palabra del Señor no se puede predicar con libertad, y por lo tanto hay lugares donde la gente viaja 4, 5, 6 horas, días completos para venir a un culto, no solamente a adorar al Señor, a recibir la palabra, sino a presentarse en delante de Él como familia. Por eso es importante que nosotros aprovechemos el momento, el lugar geográfico de donde estamos, que podemos recibir la palabra, que podemos vivir con mucha libertad, dando gloria al Señor, que podemos adquirir una Biblia fácilmente. Por ahí creo que vi como un video y vi como personas lloraban como niños pequeños al recibir una Biblia. Alguien les hizo llegar una Biblia a un lugar que no es fácil conseguir una Biblia. Así que aquí puedes tener todas las Biblias que quieras, puedes comprar Biblias de estudio, Biblias sencillas, pero Biblias que son la palabra del Señor, amén, que es lo más importante. Y es una gran oportunidad que nosotros podamos seguir creciendo, seguir preparando nuestra vida. La Escritura dice muy claro: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece, amén. Fíjese de algo, lo más importante es la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que una persona normalmente tenga 70 años, 80 años, y si Dios le da más, es gracia de Dios, amén. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un buen final. No creo que nosotros querramos terminar en una silla de ruedas. No creo que nosotros querramos estar en una cama, tal vez muriéndose lentamente una persona. Yo creo que nosotros no queremos estar, ay me duele aquí, y estar con unas circunstancias de salud que nosotros entendemos por la palabra que la salud es la voluntad del Señor. Dile a tu hermano: la salud es la voluntad del Señor, amén. La salud, y la salud, cuando se habla de salud, se está hablando de salud espiritual, salud emocional y salud física, amén. La salud física es una cosa muy importante. Como la gente común del mundo dice, si hay salud, salimos adelante y nos movemos de cualquier manera, amén. Pero cuando no hay salud, y yo escuché un predicador que dijo: si has perdido la salud aquí en esta tierra, habrás perdido ¿qué? Todo lo que tiene que ver con esta vida. Ahora, si una persona llega a enfermarse y se va de este mundo, lo más importante es que su final lo coja convertido a Jesucristo, porque si se muere en ese estado, perdió su alma, amén, sin Jesucristo. Por eso es que la salida que Dios le da a este mundo es ¿qué? Jesucristo, porque la muerte vino a todos los hombres por un hombre, el primer Adán, pero por el segundo hombre vino a todos los hombres ¿qué? La justificación de vida. Y por eso es que la Escritura nos está exaltando siempre la vida. Fíjate que la Biblia no exalta la muerte. La Biblia, por el contrario, termina con que la muerte huyó, se fue, amén. ¿Por qué? Porque terminamos en la vida plena. ¿Y qué es la vida plena? La vida plena es Dios mismo, manifestando su vida por medio de Jesucristo. Así que mientras nosotros vivimos aquí en esta vida temporal, nosotros debemos edificar nuestra vida, debemos edificar nuestra fe. ¿Para qué? Para depender de Dios y creer que Dios nos va a permitir terminar esta vida con buena salud física, amén, con mucho bienestar. La disciplina para edificar nuestra vida espiritual
la disciplina para entregar nuestra vida a la voluntad del Señor va a determinar eso. El factor determinante es encontrarnos con la voluntad del Señor, y hemos venido hablando en una serie de enseñanzas, Jesucristo el sanador. Usted va a encontrar libros que se llaman Jesucristo el sanador, va a encontrar predicaciones que se llaman Jesucristo el sanador, usted va a encontrar que mucha gente testifica que Jesucristo le sanó, pero es que la Biblia es un reporte de que Jesús sanó enfermos. Amén. Jesús echó fuera ¿qué? Demonios. Pero sobre todo, Jesús perdonó pecados. Jesús salvó y sigue salvando personas eternamente. Amén. Ahora, la Biblia muestra que personas recibieron milagros de sanidad, pero no fueron salvas. ¿Cuántos saben eso? Algunas personas me preguntan, pastor, ¿es posible recibir sanidad y no ser salvo? Sí, sí es posible. Los milagros de sanidad no salvan. Lo que salva es el nuevo nacimiento. Pero Dios tiene misericordia sobre buenos y malos. Y algunas veces algún malo viene y busca a Dios por sanidad y sale sano. Pero después sale haciéndole pistola a la voluntad del Señor, al nuevo nacimiento. Y sale como si nunca hubiera escuchado nada de Dios. Dile a tu hermano, de nada le sirvió. Por eso es importante entender que para vivir en Jesucristo hay que permanecer. Amén. Y hay que edificar nuestra fe para vivir ¿qué? Sanos como salvos. Dile a tu hermano, vivir sanos como salvos, como gente que ya nació de nuevo, como gente que ya recibió al Señor. Y en este camino de la edificación hemos venido hablando acerca de los obstáculos que tienen las personas para recibir sanidad. Amén. Porque es importante, la Biblia nos muestra que hay requisitos para que una persona reciba sanidad, su salud sea restaurada. Pero también la Biblia nos va a aportar sabiduría. ¿Para qué? Para que guardemos nuestra salud. Imagínense una persona que come todo el tiempo harinas, ¿verdad? Una persona que toma todo el tiempo gaseosas azucaradas o bebidas azucaradas. Personas que comen todo el tiempo grasas saturadas. La pregunta es, ¿a través de la comida también cuidamos nuestra salud? Sí, amén. Dios manifiesta una parte sobrenatural de lo que es mantenernos con salud, y gran parte de toda esa tesoro que nosotros tenemos es también educarnos en qué comemos. Imagínense, ustedes ven un muchacho allá afuera de 16, 17 años con un cigarrillo. Cuando ese muchacho tenga 35 años, hay una cosa que se llama EPOC, enfermedades de pulmones crónicas. ¿Cuántos saben eso? Y hay gente que está por la calle y están caminando como muertos, dependiendo de una balita del oxígeno, con problemas en los pulmones, en las vías respiratorias fuertes. ¿Por qué? Porque en algún momento una persona le dijo, mira, ¿por qué no acumulas sabiduría y deja eso de lado y no afectes tu salud? Y personas son a veces tan necias que se ponen a pelear o a discutir con una persona que les da un buen ¿qué? Consejo. Amén. Y la palabra será el consejo más sabio para vivir con buena salud. Y entonces ese consejo es siempre vivir bajo la voluntad del Señor, siempre vivir en buena comunión unos con otros. No, alguien decía esto, la relación con Dios es ¿qué? Vertical, amén, pero también es horizontal.
Hay dos mandamientos grandes, de los cuales se desprende, yo creo, la sanidad, de una relación vertical con el Señor y una relación horizontal con los seres humanos. El Señor dijo muy claro, hay dos mandamientos, ¿verdad? Los dos más grandes que hay en la Biblia: amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo. Es imposible que una persona diga, no, lo que pasa es que yo estoy bien con Dios y estoy mal con el prójimo. ¿Cuántos saben eso? Por eso, gran parte de los obstáculos que encontramos en esta tierra para tener una buena salud tiene que ver con el prójimo. Algunos dicen, allá afuera hay gente irreverente que dice, no, lo que pasa es que yo estoy bien con Chuchito. Empezando por esa irreverencia. Esa es la palabra: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y de entrada ya nos está recibiendo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, no un hombrecito. Se le dio un nombre. Amén. De un ser todopoderoso que está en todo lugar. Y ese nombre se llama Jesús. Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que toda vez que nos podamos arrodillar delante del nombre de Jesús, es decirle, Señor, gracias que tú eres mi Señor. Gracias que tú eres mi pastor. Gracias que tú eres mi sanador. Gracias, Señor, que tú eres mi rey. Y a ti me subordino en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Y es entregarse. Y el Señor dice, así, ¿cuánto permanece mi palabra en tu corazón? ¿Cuánto de mi palabra tú crees? ¿Cuánto de mi palabra tú pones en práctica? Porque hay gente que es como si escuchara la palabra y dijera, esta enseñanza la tomo y esta no la tomo. Estoy de acuerdo con esto y con esto no estoy de acuerdo. Y gente, en vez de salir llena de fe, habiendo aceptado la palabra del Señor, se van allá afuera y están criticando la enseñanza. ¿Y sabes? Y esa enseñanza que debe ser tomada en el corazón por fe, porque mucha gente se detiene únicamente a pensar, no, es que el pastor o el predicador predicó esto, y no se detiene a pensar que todo lo que predicó tiene como base la palabra del Señor, porque esa es la meta del predicador, que tenga palabras humanas completamente lejos de lo que son las palabras del Señor, es decir, no mezclando palabras humanas, ideas humanas o filosofía humana, combinándola con la palabra del Señor, sino al contrario, dejando de lado todo tipo de concepto, de filosofía o de forma de pensar diferente humana para transmitir la palabra del Señor pura. Amén. Sin mezcla. Y esa es la meta de cada predicador. Transmitir esa palabra. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada y sea llena del poder de Dios. Así que el buen terreno es el buen corazón que recibe la palabra. Amén. El mal terreno es el corazón que recibe la palabra y viene el malo y quita lo que fue sembrado. Así que cuando permitimos que la palabra del Señor no penetre profundamente, entonces posiblemente nos entreguemos a medias a la voluntad del Señor y seguramente a medias experimentemos la mano del Señor sobre nuestras vidas. Dios quiere que experimentemos la total voluntad de Dios. Amén. ¿Y qué es la total voluntad de Dios? Yo creo que tengamos buena salud.
Gente quiere tener buena salud, pero no quiere darse, no quiere morir a un resentimiento, a una manera de perdonar. Gente no quiere menguar. Gente dice, yo paso por ahí, pero si me saluda yo no le contesto, yo paso de largo. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Si se muere, allá no voy a ese funeral. Y yo he escuchado mucha gente así. Por eso es importante que las personas entiendan que la voluntad del Señor siempre será la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y en el camino vamos a encontrar obstáculos para la voluntad del Señor. ¿Cuál es el mérito de la vida? Para vivir bajo la voluntad del Señor, que encontramos los obstáculos. Y en medio de los obstáculos son las oportunidades. Para que seamos, ¿qué? Hacedores. ¿Encontró obstáculos Daniel? Sí. ¿Encontró obstáculos José a la voluntad del Señor? ¿Encontró Pablo obstáculos a la voluntad del Señor? ¿Encontró el Padre mismo obstáculos a la voluntad del Señor? Ahora, pregúntese de esta manera: ¿experimentaremos nosotros obstáculos a la voluntad del Señor? Y los obstáculos son la oportunidad. Es muy fácil vivir bajo la voluntad del Señor cuando no encontramos los obstáculos. Cuando no encontramos personas que no nos incomoden la vida. ¿Cuántos hemos tenido gente que nos incomoda la vida? De una u otra manera, ¿es así o no? Gente difícil. Ahora, pregúntese de esta manera: ¿qué tanto también nosotros somos difíciles? Y dependiendo de todo eso, entonces tenemos una buena relación con Dios si permitimos que Él nos transforme. Y de esa manera vamos a permitir también que nos relacionemos con el entorno y a la vez buscando la paz y siguiéndola. Amén. Bajo la bendición de Dios. Encontramos gente también que es posible que haya gente que venga a las reuniones donde escuchan la palabra, y es posible que también esté pensando, pero también vamos a visitar al brujo, que también nos sirve. Vamos a visitar al santico de allí, que también está obrando. Y a lo mejor esa persona no se sana y se muere. ¿Por qué? Porque le está dando la gloria a 2 o 3 o 4 o 5 personajes, menos al que necesariamente hay que darle, ¿qué? La gloria, a Jesucristo. Yo me acuerdo que mi pastor pasó un proceso de salud hace muchos años, y él decía: si a mí Jesucristo, yo no entiendo, por lo que sea, no veo que haya una sanidad en mi cuerpo, yo prefiero irme de este mundo sin Jesucristo, perdón, con Jesucristo, pero no experimentando milagros que Jesucristo no haga en mi vida. ¿Cómo le parece? Ahora les voy a comentar esta. Yo creo que ya se los había comentado en alguna ocasión. Nosotros tenemos una persona cercana que hace muchos años visitó por allá donde San Gregorio, un consultorio de esos, y allá le dijeron: mire, aliste una rosa, aliste un alcohol, aliste una tijera, aliste una gasa, que esta noche San Gregorio lo va a operar. Y sabe, y fue, y se acostó temprano, y encerró el cuarto, y al día siguiente le amaneció una operación llena de puntos. ¿Quién operó? Un día de estos invitamos a esa persona para que vea el testimonio aquí. Yo quiero decirle algo: todo milagro que no sea basado bajo la verdad de Dios y que no lo cause la persona de Jesucristo, es un demonio que ha generado ese tipo de milagros con el propósito de generar confusión. Amén. Entonces nosotros podemos vivir bajo buena salud,
sujetos a la verdad de Dios, sujetos a la palabra, sujetos a la persona de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Pastor, ¿y por qué todo esto? Porque los impedimentos a la sanidad son grandes, son bastantes. Podríamos predicar y predicar y no terminar con esto. Y hay mucha gente que escucha la palabra y no la escucha con fe. Y se basa a criticar la palabra y se basa a dañar el corazón de otros en vez de afianzar la palabra en otros. Amén. Y de decirle, no, la palabra del Señor es esto. Por eso la palabra del Señor es para recibirla. Y miramos hace 8 días que hay obstáculos para recibir la sanidad divina, tales como pecados no confesados. Hace 15 días, opresión o esclavitud demoníaca, temor o ansiedad aguda, impedimentos para sanidad, desengaños que debilitan la fe. Amén. Y pusimos como ejemplo la mujer que gastó todo lo que tenía en el médico y antes le iba peor y se quebró. ¿Cómo les parece? Y mucha gente dice, si este no puede hacer nada, y le prometen una cosa, otra, va y visita a este, y no pasa nada. ¿Qué pasó? Perdió toda esperanza y ya no creyó. Alguien fue y le dijo algo y creyó y no pasó nada. Y de pronto cuando viene a escuchar la palabra del Señor, va a pensar que esto es algo más que está escuchando. Por lo tanto, no lo toma. Por eso es importante. El hombre que llevaba 38 años y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y le dice, Señor, ¿cómo podré ser sano si nadie me mete ahí a la fuente? Si no hay nadie que me ayude. Todo el mundo pasa y es indiferente. Y cuando yo llego arrastrándome allá a la fuente, ya otro me ha ganado. ¿Cómo les parece? Eso es el estanque ¿de qué? De Betesda. Así que el hombre ya estaba cansado de poner su esperanza en gente que podía ayudar o decía que podía ayudar, pero finalmente no veía nada. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él dice, pues, ¿qué pasó? El hombre se levantó de ahí. Amén. Pero hay obstáculos. Aquí también hay obstáculos que puede ser la gente, el que dirán. Usted se volvió religioso, se volvió fanático. ¿Hemos encontrado eso? ¿Verdad? Hay gente que dice, no, voy a ir para que Dios me sane. Y usted todavía cree a estas alturas en eso. Y gente ridiculiza la palabra. ¿Y eso qué hace? Detrás de eso el diablo trabaja y roba ¿qué? La fe, para que personas no reciban del Señor. Así que yo les invito para que vayamos a Marcos capítulo 10 versículo 48 y mire cómo personas se ponen como un obstáculo para recibir sanidad. Marcos 10, 48. Y muchos le reprendían. ¿Para qué? Para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. ¿Y sabe? Y el hombre recibió del Señor. ¿Qué hicieron los hombres? Lo callaban. ¿Qué querían hacer con eso? Desmotivarlo. ¿Qué querían hacer con eso? Sencillamente en medio de las multitudes la gente no ve quién se está moviendo. Dile a tu hermano, Dios necesita un cuerpo como templo para habitarlo. Amén. Y por medio de esos cuerpos Él se mueve. Por medio de esos cuerpos Él proclama su voluntad. Por medio de esos cuerpos Él proclama y manifiesta su poder a través de los dones del Espíritu Santo. Amén. Y el Padre se estaba manifestando por medio de su Hijo. Y hoy el Hijo se manifiesta por medio de una iglesia
que son miles y miles de millones de personas en el mundo. La Biblia dice que nosotros somos templo y tenemos adentro ¿qué? Tesoros. Amén. Y entonces, así como Dios se mueve por medio de un cuerpo, Satanás también se mueve por medio de un cuerpo. Y una persona endemoniada en un asunto de alcohol va a influenciar a otro para que también se vuelva así. Una persona con problemas de vicio quiere influenciar a otro para también llevarlo a eso. Una persona con un espíritu, con un demonio de robo, va a querer influenciar a otra. Así como la iglesia de Cristo, dirigida por la verdad de la palabra y por el Espíritu Santo, manifestando la voluntad de Dios sobre la gente, para que la gente venga y busque, Satanás también se manifiesta por medio de un cuerpo. Amén. Por eso el lugar donde se encuentra la presencia del Señor son personas. Estamos organizando esto lo mejor posible, no solamente para la gloria de Dios, sino para que la gente sienta que está en un buen lugar. Amén. Pero este lugar es un punto de encuentro. Pero el templo del Espíritu Santo es ¿quién? El creyente. Dile a tu hermano, ¿eres un creyente verdadero en Jesucristo? Entonces eres un templo del Espíritu Santo. Así que esta gente estaba influenciada por el diablo y estaba opacando a este hombre para que este hombre no recibiera nada de Jesús. ¿Querían qué? Achantarlo. Lo estaban desmotivando. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. ¿Qué tal que este hombre le hubiera hecho caso a ese obstáculo de la multitud? No recibe, no es restaurada su salud. Amén. Bartimeo vio una multitud y él sabía que estaba pasando un personaje muy especial. Venía ese día, pasaba por Jericó y estaba esa multitud, y él hubiera podido decir: no, qué pereza esa multitud. No, al contrario, él se esforzó y él se subió a un árbol sicómoro para saber quién era Jesús. Quería conocer a Jesús. Venció el obstáculo. Este recibió ¿qué? Sanidad. Pero Zaqueo recibió salvación sobre él y sobre su casa. El Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero antes de que viniera la salvación a la casa de Zaqueo, primero había ¿qué? Estaba el obstáculo de esa multitud que no lo dejaba pasar, que él no podía ver. Además de que Zaqueo era chiquito. Vamos a ponerlo de esta manera: era un enano. ¿Sabe? De pronto, si pudiésemos conocer a Zaqueo hoy, de pronto me quedaba por aquí. Y entonces, claro, ¿cuándo iba a haber algo que si yo estaba al frente? Imagínese una multitud. Y finalmente le dice: Zaqueo, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Entonces, a veces multitudes pueden ser un obstáculo. Multitudes que dicen: no, lo que pasa es que ese libro fue escrito por hombres. Ese libro es un libro manipulado. Ese libro es un libro que eso es una mentira, con eso manipulan a las multitudes. ¿Han escuchado eso? La pregunta es: ¿te vas a dejar llevar por esas multitudes? ¿O te vas a dejar llevar por
por la verdad de la palabra. Amén. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, yo les decía a ellos, la mayor influencia que puede tener y debe tener un individuo es la palabra del Señor. Es la mayor ¿qué? Influencia. ¿Por qué? La palabra influencia es liderazgo. La palabra influencia también es esa forma de tener un modelo para seguir. Y ese modelo lo representa ¿qué? La palabra. Amén. ¿Cuántos hay siguiendo personas y se desengañan de eso? Porque el ser humano no deja de ser un ser humano de naturaleza ¿qué? Caída, que solo es restaurado cuando recibe el evangelio, recibe naturaleza divina. Por eso es importante que nosotros entendamos que multitudes a veces el diablo usa ¿para qué? Para ridiculizar, para desmotivar, para decirle a la gente, y usted va a ir por allá que le quiten la platica, porque ese es el concepto que tiene el mundo. Algunas personas, yo les digo, no, lo que pasa es que yo soy un pastor de iglesia. Y de una vez me dicen, ¿ustedes de los vivarachos? ¿Así? Delante del Señor está cada pastor la motivación que tenga para predicar. Amén. No dejará de haber alguno que dé mal testimonio. Le darán cuenta a Dios. Pero la iglesia es un lugar para que la gente sea edificada, para que la gente reciba, entienda lo que es estar bajo la autoridad de Jesucristo. En este mundo, donde quiera que usted vaya, se va a encontrar con la autoridad. Si usted está en su casa, tiene la autoridad de su papá y su mamá. Si usted tiene niños, va a ser autoridad sobre sus hijos. ¿Qué les va a permitir a ellos hacer? A sus hijos. Usted comienza a canalizar qué es bueno y qué es malo para sus hijos, qué cosas ellos van adquiriendo y dónde las aprendieron. Y nosotros somos los que, ¿qué pasa? ¿Aprobamos o desaprobamos? Amén. Si una persona pasa el semáforo aquí, se puede dañar la vida, porque puede coger un perro, puede coger una persona, puede estrellar a otro, le puede quitar la vida. ¿Es así o no? Entonces un semáforo es una autoridad terrenal, ¿cierto? Esta semana yo entré aquí aterrorizado. ¿Por qué? Porque yo pasé por aquí, iba dando una vuelta para llegar aquí, y en la esquina de allá había una multitud enardecida contra un hombre. Yo dije, de aquí a que venga la policía, yo creo que han matado a ese hombre. Y había una muchacha que era la que se metía y lo defendía. Y hay personas que se meten en eso y también las cogen y las encienden. Enardecidos completamente. ¿Por qué? ¿Quién sabe el tipo que estaba ahí, qué se robaría, qué pasaría? Alguna cosa pasó, pero ya he visto eso por aquí como 2 o 3 veces. A mí me impresiona mucho esas multitudes enardecidas levantando sus manos con trompadas, con puños, con patadas, con pistolas. ¿Hemos visto eso? Y yo pienso de esta manera, ¿sería que ese hombre tuvo un papá y una mamá que le dijeran por ahí sí y por ahí no? ¿Será que ese muchacho que apareció con cosas a la casa, el papá y la mamá le dijeron, venga, ¿usted de dónde trae eso? ¿Quién le dio eso? Ah, que me lo dio un amigo. Me hace el favor y me lo muestra. Quiero preguntarle. Y muchachos comienzan a aparecer con cosas que no se sabe y que no son de ellos y a veces costosas. Y no se les dice nada. Hay una autoridad que esté ahí. Así que si la persona que esté bajo la autoridad de Jesucristo no le va a costar
estar bajo la autoridad que en este mundo es necesario reconocer. Amén. En todo lugar hay una autoridad. Dios es Dios de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad pone orden. La autoridad genera bienestar. La autoridad corrige. La autoridad educa. Dile a tu hermano, todo eso es el Señor. La autoridad. Y esa misma autoridad proporciona ¿qué? Bienestar. Entonces, por eso es importante reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Cuando los apóstoles les fue impedido predicar la palabra, ellos le dijeron a quienes se los estaban prohibiendo: juzguen ustedes, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecerlos a ustedes que son hombres terrenales o vamos a obedecer a Dios? ¿Usted a quién obedecería? Bueno, supongamos que se levante un gobierno en cualquier parte del mundo que prohíba predicar la palabra de Dios. ¿Le hacemos caso a ese gobierno? No se puede. Hay autoridades que uno tiene que acatar que generan bienestar, pero hay otro tipo de autoridades que van en contravía con la voluntad del Señor y prohíben la predicación del evangelio. Yo creo que por eso fue que los apóstoles ¿qué? Murieron por predicar la palabra. Amén. Ellos reconocían la autoridad terrenal. No iban en contra de la autoridad, pero como predicaban la palabra, entonces prohibieron. Ellos dijeron: no podemos estar sujetos a esto. Entonces habrá multitudes que quieran opacar la voluntad del Señor, que quieran detener con injusticia la verdad de Dios. Dile a tu hermano: no se puede caminar por ahí. Amén. Hay que caminar bajo la autoridad de la palabra, y la palabra te va a enseñar a mantener buena relación con Dios, buena relación con las personas. La palabra te va a enseñar cómo se cumplen las promesas de Dios en tu vida. Amén. Esas promesas también son ¿qué? Salud, de lo cual venimos hablando. Entonces aquí encontramos esa multitud y el maestro le dice: ¿qué quieres? Que recobre la vista, ¿cierto? Pero primero este hombre venció el obstáculo que tenía al frente. ¿Cuántos obstáculos nos toca vencer en esa tierra? Bastantes. ¿Cuántos obstáculos le toca vencer a un muchacho soltero antes de casarse con una buena esposa o una muchacha? ¿Cuántas tentaciones llegan? ¿Cuántas maneras de querer desviar sus pasos, su corazón y su vida? Son bastantes. Dile a tu hermano: esas son las oportunidades para vivir bajo la voluntad del Señor y bajo las promesas, para que no dejes desviar tu corazón, ni tu vida, ni tus pasos, ni tus decisiones, porque en el camino todo eso es salud. Yo me acuerdo que un predicador predicó hace muchos años y él dijo esto: si un creyente se casa con un no creyente, pues se casa con una persona que sencillamente también tiene papá, y su papá es el diablo. Y aquí usted no sabe cómo se llama su suegro o su suegra, pues el diablo. Total, le va a fregar la vida bastante a un creyente. ¿Cómo les parece? Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y en el camino eso puede afectar ¿qué? También la salud. Abrirle la puerta al diablo, meterse con yugo desigual. Yo escuché una predicación hace años y este predicador dijo esto: es preferible quedarse bien soltero o soltera y solterón o solterona, pero no casarse con un yugo desigual. Decía esto. Y en el momento uno no entiende mucho eso, pero cuando pasa el tiempo
Y uno comienza a ver las historias de creyentes que tomaron malas decisiones y pudo más el obstáculo, hizo caso más, se rindió a eso. Uno se da cuenta por qué hay matrimonios tan problemáticos. El uno quiere coger hacia un lado y el otro quiere coger hacia otro. Y sabe, todo eso, en el camino hay que reconocerlo, porque todo eso afecta a la salud también, ¿qué? Emocional. Dile a tu hermano, también la salud hay que verla por el lado emocional. Y el Señor llamó a los 12 y les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad y dolencia, tanto física como emocional, como espiritual. Por eso es que el Señor ha dado dones a sus hijos, a sus siervos. ¿Para qué? Para que ellos traigan sanidad completa y totalmente bajo la voluntad de Dios. Amén. Por eso hay que identificar qué es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Hay mucha gente que está influenciada por el diablo, que quiere a uno sacarlo del camino, que quiere dañar el testimonio. Y la influencia más grande es la palabra. La palabra debe ser el liderazgo más grande que tú sigas, porque la palabra nos muestra el modelo perfecto, Jesucristo. Si usted coloca la mirada a lo mejor en este pastor, y si viviera 2 o 3 meses en mi casa, usted se daría cuenta que yo soy carne y hueso, que yo soy muy imperfecto, pero con todo y eso, aquí voy. Amén. A lo mejor usted me va a ver un día de mal genio, un día a lo mejor me va a ver estresado, y de pronto, no es común, pero de pronto se me salga una mala palabra. ¿Les ha pasado alguna vez? Pero no debe ser lo común. Y usted dice, ¿y eso qué es, pastor? La pregunta es, ¿usted va a mirar al modelo imperfecto o al modelo perfecto? El modelo perfecto es la palabra. Mientras estemos aquí en la tierra seremos hombres y mujeres imperfectos en proceso de perfección. Mucha gente confunde la santidad con perfección. Una cosa es santidad y otra cosa es ¿qué? Perfección. Santidad es que somos apartados para Dios. Y perfección es que Dios nos va moldeando a su imagen y va formando el carácter en nuestra vida. Lo más importante, seguir edificando nuestra vida bajo la voluntad del Señor. Entonces este hombre que encontró un obstáculo. ¿A qué? A esa sanidad. Si él hubiera hecho caso a ese obstáculo, a lo mejor no había obtenido ¿qué? La sanidad. Ahora, enseñanza que no es bíblica también es un obstáculo. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 1. Escuche esto, enseñanza que no es bíblica. Gente que toma palabras que no son de Dios, que no encaminan. Y dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. ¿Y qué pasó? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos ¿qué? Callaban. ¿Por qué? Porque ellos querían presentar el día de reposo, que era el día del Señor, era el día para hacer su voluntad, y ellos veían eso y malentendían
como un obstáculo que no se podía ¿qué? Hacer. O sea, vengan cualquier otro día a ser sanados, pero el día de reposo no. ¿Cómo les parece? Y la Biblia dice que el Señor es el Señor aún del día de ¿qué? De reposo. Y les hace una pregunta, bueno, en el día de reposo es lícito, ¿cierto? ¿Qué es lícito? Ahí mismo lo está diciendo. Mira lo que está diciendo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. ¿Por qué? Porque había mucha mezcla de hombres, había la palabra, había mala enseñanza de lo que ellos creían, conforme a la ley de lo que era el día de ¿qué? De reposo. Amén. A tal punto que habían añadido enseñanzas donde la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y dentro de ese mandamiento, eso incluía que un hombre casado o una mujer casada, si podía ayudar a su papá y a su mamá necesitados, hay que ayudarlos. Pero habían establecido una ley que se llama la ley del Corbán. No sé si hemos escuchado eso. Esa ley del Corbán decía que es mi ofrenda a Dios con lo que pudiera ¿qué? Ayudarte. Y habían torcido y habían detenido el hecho de que ellos pudiesen apoyar a sus papás, por ejemplo. Y habían desviado todo esto. Y entonces aquí el Señor les pregunta, bueno, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. En otras palabras, el Señor actuó de manera bíblica, de manera establecida en la palabra. Amén. De una manera que estaba alineado con enseñanza sana y corrigiendo malas enseñanzas. Entonces a veces hay tradiciones humanas que se le añaden a la palabra. Y esas tradiciones también se ponen como un obstáculo. Porque si yo entiendo con claridad la palabra del Señor, con claridad también voy a recibir del Señor. Amén. Si yo interpreto de la manera más precisa, correcta, la palabra, de esa misma manera voy a entender la voluntad de Dios. O la voy a desviar y voy a desviar a otros. Y el Señor lo que hizo fue moverse. ¿Y qué pasó? ¿Qué tal que este hombre hubiera hecho caso de esa multitud? Porque estaban ahí y el mismo Señor se hubiera dejado presionar de la multitud con esa mala enseñanza. O también habían añadido algo de lavamiento de las manos. Y eso también generaba un obstáculo en algunas cosas. Una vez le preguntaron que por qué sus discípulos no se lavaban las manos según la tradición de los ancianos. Y él decía, pues, pregunta es, ¿de dónde salió eso? Pues, ¿de cosas qué? De tradiciones. Y hay gente que se endurece más hacia cosas, tradiciones, o tiene más sensibilidad para retener eso que para retener la palabra del Señor. Por eso es importante tener un corazón ¿qué? Sensible. Y el Señor estaba asombrado de la dureza de sus corazones. ¿Por qué? Porque no fueron inclinados a la misericordia. Dile a tu hermano, la palabra del Señor inclina tu corazón a un corazón lleno de amor, misericordia y compasión. No a que te endurezcas. Y eso fue lo que el Señor vio, que el corazón de ellos era más importante el día del reposo que la vida o el bienestar de una persona. ¿Cómo les parece? Entonces aquí está el Señor mirando esto. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Entonces, la enseñanza que no es bíblica o que viene mezclada trae confusión también. Y eso se convierte en ¿qué? En un obstáculo. Porque en la forma que yo entiendo la voluntad del Señor, de esa misma manera la voy a creer. Y si yo entiendo la voluntad del Señor, de esa manera voy a creer y de esa manera viene el poder de Dios. De tal manera que el poder de Dios viene y si yo le digo a la montaña que se mueva, pues se mueve.
¿Eso no fue lo que dijo el Señor? La montaña es el obstáculo. La montaña puede ser enfermedad o puede ser dolencia. La montaña puede ser cualquier obstáculo que se presente a la voluntad del Señor. Pero sobre todo, obstáculo ¿a qué? A la sanidad. Y fíjese esto, enseñanzas entonces que no son bíblicas. Vamos allí al 7:13 de Marcos también. El versículo 13, mira lo que dice la escritura. Y aquí está lo que yo les estaba diciendo. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera, ¿qué? Ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes ¿a qué? A estas. Y llamando hacia la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba mucho más valiosa la tradición. Amén. Que la enseñanza, que la palabra tal como debía ser transmitida. Por lo tanto, la palabra siempre es la prioridad. La otra vez vino una persona aquí a la iglesia y ella decía, pero tanta palabra y palabra, y se preguntaba, pero palabra todo el tiempo. Dile a tu hermano, a eso nos reunimos aquí. Escuchar la palabra, a recibir la palabra, a crecer en la palabra, a formarnos en la palabra, a crecer en fe en la palabra, para que las promesas de Dios podamos conocerlas y podamos ¿qué? Llamarlas para que se cumplan, creerlas. La Biblia enseña que con el corazón yo creo y con la boca ¿qué? Confieso, ¿cierto? Con el corazón yo creo. Así que ¿qué creo? La palabra. Y después con mi boca yo le digo, Señor, gracias, porque la palabra es una espada. Gracias que la palabra tiene doble filo. Gracias, Señor, que la palabra sana, libera. Gracias, Señor, que la palabra me da sabiduría. Gracias, Señor, que la palabra me da conocimiento para sanar. La palabra me guía a cómo prosperar en esta tierra. Es importante mirar entonces que la tradición no tenga mayor fuerza que la palabra. Es decir, no se puede recibir la palabra con mezcla, con filosofías, con razonamientos o con conceptos humanos. Si usted percibe en este predicador algo de más que se le añade a la palabra, no tome eso. Tome la palabra. ¿Cómo les parece? El vaso perfecto para transmitir la palabra es Jesucristo mismo. Amén. Pero el Señor ha decidido llenarnos y capacitarnos con el Espíritu Santo para transmitir ¿qué? La palabra con responsabilidad, para edificación y para bendición de su pueblo y de sus hijos. Por eso es importante entonces encaminar la palabra y recibir enseñanza bíblica y no enseñanza que no es bíblica. Hay otro punto, ausencia de la oración de fe, de parte de los ancianos. Vamos a ir a Santiago, el capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice la escritura, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Está alguno qué? Enfermo. Llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos?
La gente que tiene un nivel de estatura espiritual que ha desarrollado más. La gente que tiene mayor responsabilidad delante del Señor, que conoce la palabra y sabe qué hacer. ¿Quiénes son los ancianos? El pastor con un cuerpo pastoral, o personas que están dentro de la iglesia en un liderazgo, que conocen la palabra y saben exactamente qué hacer. Amén. Entonces, un obstáculo también es no llamar a los ancianos, o no pensar en los ancianos, o no informar. ¿Cuánta gente estará en una cama que pasan 2, 3 meses, no se reportan y no sabemos qué pasó con ellos? Y llamamos y no contestan. Y por lo que sea, nosotros no somos Dios para saber que esa persona está en una cama y está de pronto bien delicada. ¿Y qué dice la palabra? Una persona enferma, ¿llame a quién? A los ancianos. La falta de llamar a los ancianos también es falta, porque a veces una persona a lo mejor tiene alguna situación con Dios que no ha solucionado. Y los ancianos oramos y somos guiados por el Espíritu Santo. Y si una persona ha pecado, entonces vamos, le llevamos la palabra que le redarguye, la palabra que le lleva al arrepentimiento, y la palabra que lo pone en línea con Dios, y la palabra que lo pone en posición de sanidad. A lo mejor esa persona que pueda estar allí en esa cama le ha abierto la puerta al diablo. Amén. Y sabe, y el anciano representa cobertura, o el ministerio pastoral. Ese ministerio representa la voluntad del Señor, el bienestar que Dios quiere ¿qué? Ofrecer. ¿Por medio de quién Dios ofrece el bienestar a este mundo? Por medio de embajadores. Dile a tu hermano, embajadores. El diablo le tiene miedo a los embajadores legítimos. Los embajadores ofrecen todos los beneficios del reino. Los embajadores ofrecemos el reino de Dios allá afuera. Llamamos a la gente al reino de Dios. Dile a tu hermano, ¿eres un embajador? Llamamos a la gente al arrepentimiento, amonestamos a la gente al conocimiento de la verdad. Esta semana tuve una charla con un señor, ya unos 75 años, y bueno, en una de esas charlas yo le dije, pues, yo le invito a usted a que se convierta a Jesucristo. Y dijo, yo no creo en eso. Le dije, pues, todo lo que se vive aquí en la tierra, pues, allá en el cielo queda escrito. Yo lo invito a usted a que se ponga cuentas con Dios. Usted no sabe cuándo le toque irse. Y ahí está. Y me dijo, coja oficio. Yo cumplí mi labor de embajador. Yo le hablé del Señor. Le dije el propósito por el cual tal vez usted no se ha ido, es para que no entre al infierno. Dios lo ama a usted. Venga al conocimiento del Señor, que el Señor lo quiere salvar. Y quedó un poquito molesto, se quedó chocado, y yo le dije, mi responsabilidad es predicarle a usted y a todo el que se me atraviese, porque yo soy un pescador de hombres y mujeres y niños. ¿Cómo les parece? Si se dejan pescar con el anzuelo de la palabra o con la red, bien, o si no, problema de qué, de ellos. ¿Qué es lo más importante? Seguir testificando. Y mire esto, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. ¿Cómo les parece? Porque la labor de un anciano es ir otra vez a decirle a esa persona que se ponga cuentas con Dios, que de pronto tiene alguna área que lo tiene ahí enfermo y que de pronto le abrió la puerta a un demonio que lo tiene postrado ahí en esa cama. Amén. Y uno le abre y le hace caer en cuenta para que arregle cuentas con Dios.
Y repentinamente usted ve que esa persona de pronto se levanta y se levanta y se levanta hasta que se fortalece y completamente restaurado. ¿Por qué? Porque hizo lo que la palabra de Dios dice, llamó a los ancianos. Si usted sabe que hay una persona enferma en casa y que no se levanta fácilmente, llame a los ancianos. Los ancianos van con la palabra, ungen con aceite en el nombre del Señor y dejan una palabra de reflexión y oran por sanidad. ¿Y cuál es la promesa de la palabra? ¿Y el enfermo qué? Sanará. Pastor, ¿y por qué hay algunos enfermos que en algún momento se mueren? Hay misterios, los revelados en la palabra no les pertenecen a sus hijos, pero hay cosas que Dios no ha revelado, pertenecerán a los misterios de Dios. Amén. Pero hay que moverse conforme la palabra del Señor lo enseña. Entonces fíjese algo, esto puede ser un obstáculo, no llamar a los ancianos. Ahora, un anciano debe ser una persona de fe. ¿Fe en qué? En la palabra. Es posible que haya personas que conozcan la palabra y son ateos. A mí hace muchos años me comentó, yo tengo un pastor amigo que él estudió en una universidad reconocida aquí, y en esa universidad pues hay lo que se llaman, digamos, padres o sacerdotes tradicionales dando cátedra de teología. Conocen la Biblia de pe a pa, pero son ateos. ¿Cómo les parece? ¿Es posible que una persona conozca la palabra y la entienda y ser ateo? Sí, es posible. ¿De qué le sirvió vivir en esta vida y ganarse el mundo y perder su alma? Hay mucha gente que dice leamos ese libro por cultura. Y hay gente que se ha leído el libro 3, 4, 5, 6 veces, pero yo no lo creo. Dile a tu hermano, no le sirvió. La Biblia enseña que los israelitas escucharon y conocieron la palabra, pero no les aprovechó por no ir acompañada de ¿qué? De fe. Yo di una enseñanza el miércoles que pasó, la fe que guía. Y yo decía esto, fe tomando la palabra, con base en la palabra, es dirección bajo la voluntad del Señor. ¿Cómo les parece? Eso es fe. Fe es tomar la palabra. Fe es creer que Dios no nos miente. Fe es creer que Dios, si Dios dice que Él es sanador, Él es sanador. Fe es creer que si el Señor dijo que existe el infierno, existe. Fe es creer que si el Señor dijo, tú me buscas y yo perdono tus pecados y te arrepientes, eres un perdonado. Y ya no eres contado como un pecador. Eso es fe. Amén. ¿Por qué? Porque Dios que no miente, nos dio este libro. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pastor, ¿y si estoy enfermo y me sano y me muero con 50 años? Pues resulta que Lázaro resucitó, pero en alguna etapa de su vida pues se murió otra vez, ¿o no? Cuando el Señor Jesús resucitó, hay una cantidad de muertos que también resucitaron y sus familias, la Biblia no dice qué pasó con esos muertos que resucitaron, pero en su momento volvieron ¿a qué? A morir. ¿De qué se murieron? Yo no sé, de algo se murieron. Pero lo que yo sé es que lo más importante es terminar esta vida en el Señor, convertidos, ¿sí ve? Y creyendo que es la voluntad del Señor mantenerme sano en los días, meses y años que Dios me dé de vida. De que usted se vaya en la tierra, Dios sabrá soberanamente. Él es alfa y omega, Él es principio y fin de su vida. ¿Cómo les parece? Algunas veces yo le digo, Señor, yo tengo un gran misterio, yo no sé cuántos años voy a vivir, porque tú eres mi principio y mi fin.
Manténme bajo tu voluntad. Manténme como un hijo de Dios profundamente convertido, arrepentido. Yo no sé si a usted le pasa. Cuando yo siento que mi corazón tiende a endurecerse, yo le digo: Señor, concédeme arrepentimiento profundo. Ayúdame a arrepentirme. Y comienza un compungir del Espíritu a guiarme. Esa es una oración sabia que nosotros podríamos tener como hijos de Dios. Señor, concédeme arrepentimiento profundo de todo pecado, de toda maldad que tú sabes que está en mi corazón, de todo lo que tú sabes que está en mi mente, de todo lo que tú sabes que es mi conciencia. Y el Señor escucha la oración y te concede vivir una vida de consagración, una vida de arrepentimiento, donde puede que falles, pero te levantas de ahí y no vuelves a caer fácilmente, sino que avanzas en el Señor, en una vida de santidad. ¿Y qué pasa? Que el diablo, que a lo mejor te tiene una uña molestándote, se tiene que ir y recibe sanidad. ¿Cómo te parece? Entonces, la promesa del Señor es importante. Entonces, mire, la fe salvará al enfermo. Yo creo que hasta aquí voy a dejar esta enseñanza y nos queda pendiente otra. Pero es importante entender que nosotros, el Señor dijo: yo soy sanador. Nosotros somos los que ponemos el obstáculo para que esa voluntad del Señor se manifieste. Amén. Así que, resumiendo, haga una lista de los obstáculos que tiene para recibir sanidad y para tener buena salud en su cuerpo físico. Amén. Haga una lista y todo eso, usted le dice: Señor, yo desecho todo esto. Pecados no confesados. El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Pero hay gente que esconde su pecado y acumula pecados y acumula y acumula, y como creyentes acumula y acumula, y ha roto la comunión con Jesucristo. Dile a tu hermano: eso es peligroso. Amén. Cuando identificamos un pecado, lo confesamos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si detrás de eso hay una consecuencia de dolencia o enfermedad, lo más seguro es que el Señor te restaure. Amén. Amado Señor, aquí estamos delante de ti. Pedimos que tu presencia, Señor, nos haga sensibles a los obstáculos que nosotros mismos ponemos o que encontramos en personas. Señor, o que por circunstancias que tal vez escuchamos malas doctrinas, que lo que hacen es, Señor amado, dañar la fe. Oramos conforme dice tu palabra: la fe viene por el oír. Señor, y el oír por la palabra de Dios. Yo te pido que tú sigas restaurando nuestra vida, sigue restaurando nuestra salud, síguelos manteniendo fuertes como iglesia. Amado Señor, allí en nuestras casas, ven a tocar los cuerpos, Señor, para vivificar. Ven y vivifica nuestros cuerpos, porque el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos habita en nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, nuestros cuerpos serán vivificados por el Espíritu Santo, dice tu palabra. Ven, Señor amado, y fortalece nuestros cuerpos. Ven a sanar lo que está por sanar. Ven a corregir lo que está por corregir en nuestros cuerpos. Y ven, amado Señor de gloria, y danos discernimiento para identificar los obstáculos que impiden que obtengamos sanidad de ti, porque es tu voluntad ministrarnos. Dile con tu propia palabra: Señor, ministrame. Dile: tócame. Dile: soy templo del Espíritu Santo. Dile: aquí estoy para tomar buenas decisiones en línea con la verdad de tu palabra. Dile: aquí estoy, Señor, para seguir viviendo bajo tu voluntad. Dile: aquí estoy para que tu presencia se manifieste, para que los días, meses y años que tú me des pueda vivir bajo tu bendición,
bajo tu gracia, bajo tu presencia, dependiendo de ti, porque tu palabra es clara: el justo por la fe vivirá. Y dile: Señor, aquí estoy en tu presencia, queriendo más de ti. Espíritu Santo, mueve en esta hora. Ven y tócanos, ven y ministranos. Ven, amado Señor de gloria, y manifiesta fuego del Espíritu Santo en esta hora. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Señor.